vámonos rápidamente a la actualidad internacional. Está con nosotros en línea telefónica el ex ministro de Defensa de Bolivia, de la República de Bolivia, Carlos Sánchez Versaín, desde Miami, para conversar la actualidad internacional. Siempre va a ser muy importante conversar los temas de interés internacional. ¿Cómo está, doctor Carlos Sánchez Versaín? Muy buenas tardes, gusto saludarlo desde Chile, desde Radio Neura, Nación Aymara. Mucho gusto, César, a usted y a la Radio Neura, y por su intermedio a la audiencia tan importante que tiene en Chile y en América Latina. Bueno, agradecemos la gentileza, doctor Carlos Sánchez Versaín. Bueno, están pasando tantas cosas en el mundo y en las Américas, doctor, y ustedes, como siempre, están realizando un trabajo muy informativo, en investigación, de denuncias también a nivel internacional. ¿Qué es lo que es el PCC, don Carlos Sánchez Versaín, que tendría algunas fincas para producir marihuana en el Paraguay y cocaína en Bolivia, y que esto tiene una relación también con un fiscal en Brasil? Es parte de una trama, digámoslo así, delincuencial de lo que es el narcoterrorismo internacional, ¿no? El PCC es el primer comando de la capital. Es la organización criminal considerada la más poderosa de Sudamérica, que nace en la década de los 90 allá en una prisión brasilera y se expande bajo la sombra de lo que es el castrochavismo, y ha llegado a una posición en la cual trasciende fronteras. Y el tuit que yo he puesto el día de ayer obedece a una información difundida desde el país de Madrid y corroborada por toda la prensa latinoamericana, en el sentido de que el primer comando de la capital, este grupo delictivo brasilero, ha comprado fincas en Paraguay y en Bolivia, o sea, ha comprado tierras para producir marihuana y para producir cocaína. En el tema de Bolivia, muy cerca y en el marco de lo que es el narcoestado construido por Evo Morales, que permite todo este tipo de situaciones. Entonces, esta es una denuncia muy seria que está hecha además por un fiscal que está investigando esta situación, que lleva adelante una persecución internacional a este grupo delictivo que ha operado exitosamente en el siglo XXI a la sombra de las dictaduras castrochavistas que han construido narcoestados en Cuba, Venezuela, Nicaragua, la Bolivia de Evo Morales, y obviamente desde la base que tiene en el Brasil. Ahora bien, este grupo internacional, doctor Carlos Sánchez Versaín, ¿podríamos descartar que tenga relaciones políticas, que haya estado financiando a grupos políticos en las Américas? Sobre todo porque para tener ese gran poder también, desgraciadamente, necesita apoyo político. Mire, el concepto de narcoestado obedece a la definición de que la gente que tiene poder político utiliza esa función para promover, sostener o encubrir la producción, el tráfico, cualquiera de las formas de participación criminal en el narcotráfico. Eso es un narcoestado. Y Venezuela es un narcoestado, y Cuba es un narcoestado, y Bolivia es un narcoestado construido por Evo Morales, porque la gente que tomó el poder político y que todavía lo detenta, en Nicaragua con Ortega, en Venezuela con Maduro y con Diosdado Cabello y todo ese grupo, en Cuba con los Castro, Díaz Canel, y en Bolivia con Evo Morales, y toda la estructura dictatorial que ha dejado, que controla espacios territoriales muy grandes en Bolivia. Toda esa estructura es una estructura de gente que gobierna, pero que hace narcotráfico, protege al narcotráfico o está vinculada para esta actividad ilícita de alguna manera. Entonces, hay datos históricos comprobados, como el hecho de que en la Bolivia dictatorial de Evo Morales, el hijo de Chapo Guzmán vivía en Santa Cruz y cursó estudios de pilotaje en una escuela de pilotos en esa ciudad. Hay datos muy importantes en el sentido de que los narcotraficantes de las FARC han utilizado Bolivia durante todo el gobierno de Evo Morales como un lugar de capacitación, de recuperación de salud y de descanso.
Entonces, los datos que se van a empezar a abrir y proporcionar con relación a este grupo criminal, el primer comando de la capital, no son menores y sin duda van a mostrar hechos concretos de su presencia en estos narcoestados, en los narcoestados de Venezuela, de Cuba, de Bolivia con Evo Morales y de Nicaragua, porque esa es la característica lamentablemente de esas dictaduras. Estamos conversando junto al doctor y politólogo internacional, doctor Carlos Sánchez Berzaín, ex ministro de Defensa también de la República de Bolivia. Doctor, fíjese cuando usted nos conversa que el narcoestado es un concepto muy interesante desde el punto de vista también peligroso para las democracias y las libertades en las Américas. Usted lo ha dicho en varias ocasiones en otros programas y otras entrevistas a nivel internacional. En Bolivia sigue habiendo estos restos de este narcoestado. Lamentablemente la presidenta Yanine Áñez está cohabitando o cogobernando para algunos con estos sectores del MAS. ¿Ve usted la posibilidad de que esto se revierta más adelante o esto se está transformando más en una cohabitación como está pasando desgraciadamente en Venezuela? Mire, en Bolivia estamos, como se diría criollamente, en medio del río. Tenemos la opción de llegar a la otra orilla o tenemos el terrible peligro de regresar o que el río nos lleve. ¿Por qué le digo esto? Porque en Bolivia ha salido el dictador, pero no ha salido la dictadura. Y el gobierno que tenía que ser un gobierno de transición se ha convertido en un gobierno interino. Y hoy día, después de 14 años de tener una dictadura con una oposición funcional, hoy día tenemos un poder ejecutivo funcional a la dictadura. Por eso estamos en medio del río, que es el momento más peligroso, en el cual el pueblo boliviano está realizando el esfuerzo para que el dictador no vuelva y para cesar la dictadura. Y en ese camino estamos trabajando todos los bolivianos que queremos libertad y democracia, y mi aporte a esa lucha, a ese trabajo, es el señalar que la manera de cesar la dictadura en Bolivia y de emprender un verdadero proceso de transición es terminar con la estructura dictatorial que el castrochavismo impuso con sangre, con violencia, con falsificaciones y con crímenes en Bolivia. La manera de hacerlo es reconocer la vigencia de la República de Bolivia y de su constitución del año 1967, reformada el año 94. Si se hace eso, que solamente necesita un decreto presidencial, cesarán automáticamente los poderes usurpadores del Estado plurinacional. Se cierra la asamblea, terminan sus tribunales de justicia, constitucional y todos los órganos de la dictadura, y se recupera el voto universal en Bolivia, porque hoy día no hay voto universal. La constitución del Estado plurinacional, esa constitución usurpadora, ha hecho desaparecer el principio de igualdad en el voto universal, y eso lleva a que la elección que ellos están convocando para el próximo 6 de septiembre sea una nueva elección en dictadura. Los ciudadanos bolivianos no son iguales. En Bolivia no se cumple el principio universal de un ciudadano, una persona, un voto. En Bolivia la gente de los grupos de Evo Morales, ubicados en áreas estratégicas casualmente vinculadas al narcotráfico, tienen más derechos y con menos votos pueden elegir más representantes. Hay gente que toma parte de los poderes del Estado, de hecho, por mandato de la Constitución usurpadora, en un avance de desigualdad y de detrimento de los derechos de los demás. En Bolivia está garantizada no la irretroactividad, sino la retroactividad de la ley, como en Cuba y en Venezuela. Y en Bolivia no hay respeto al derecho de propiedad y una serie de otras cosas que han sido introducidas con esa constitución castrochavista. O sea, lo que Bolivia está tratando de hacer ahora es restituir la vigencia de la República de Bolivia, porque de esa manera, con la constitución de 1967 y 1994, con esa constitución de la República, se restaura el Estado de Derecho. Y esa es la lucha. Mientras la dictadura y sus opositores funcionales tratan de acelerar una nueva elección en dictadura, el pueblo boliviano está luchando para que se cumpla la agenda de la transición y se retorne a la República de Bolivia. Estamos conversando con el doctor Carlos Sánchez Berzaín, también ex ministro de Defensa y también director de la Inter-American Institute for Democracy allá en Miami, Estados Unidos. Finalmente, doctor Carlos Sánchez Berzaín, ¿cómo ve usted estas posibles elecciones? ¿Las ve posibles? ¿Es imprudente? ¿Es arriesgado?
estamos en presencia de esta enfermedad del coronavirus que es muy contagioso y que probablemente pueda traer algunas complicaciones. ¿Ve usted probable o accesible o recomendable que se hagan elecciones, por allá tengo entendido, en septiembre en Bolivia? Mire, yo le voy a dar unos datos que aparecen en la prensa de Bolivia de hoy. Dice, Bolivia alcanza su cifra más alta con 1.301 casos de COVID-19 en un día. Tiene casi 4.000 sospechosos. En un día han muerto 70 bolivianos ayer. Santa Cruz, 29 decesos, Pando 10. Los cementerios en Cochabamba están cerrados, no abastecen más muertos. Se están produciendo, según se denuncia, enterramientos clandestinos nocturnos. Hay un estado absoluto de desazón y de crisis de salud en Bolivia. Y en ese escenario, la dictadura y la oposición funcional están haciendo campaña electoral. O sea, técnicamente faltan menos de 8 semanas para la elección, y mientras la clase política de la dictadura está haciendo campaña electoral, el pueblo está desesperado por sobrevivir, está reclamando respiradores, asistencia, equipo para proteger a los médicos y a los funcionarios de salud, que son los que van cayendo enfermos porque no se les ha provisto equipo de protección. Los efectivos de la policía y de las Fuerzas Armadas sufren de lo mismo porque no tienen protección para salir a la calle. Y mientras todo eso sucede, mientras la pandemia se apodera de Bolivia y causa este tremendo daño con luto y con más enfermedad, el masismo Evo Morales y los opositores funcionales, el gobierno interino, están en campaña electoral. O sea, no hay manera de que se realice la elección del 6 de septiembre por dos razones. Una razón de coyuntura, pero una coyuntura de vida o muerte, que es esta situación del coronavirus, y una situación de fondo, porque van a ser nuevas elecciones en dictadura, y para que eso no suceda hay que reponer la vigencia de la República de Bolivia. Doctor Carlos Sánchez Versaín, ex ministro de Defensa en Bolivia, y también por supuesto director del Inter-American Institute for Democracy allá en los Estados Unidos. Queremos agradecerle la gentileza de conversar estos minutos con el programa Nación Aymara aquí en Radio Neura en Chile y en Latinoamérica. Muchas gracias. Mucho gusto, muchas gracias. Adiós, gracias, adiós.